Bueno, David, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto y un privilegio poder contar contigo. Digo, es siempre un orgullo tener a un mexicano como profesor de asistente de economía en el SHTM. Entonces, buenísimo que tuviste chance de acompañarnos el día de hoy. Les comento un poquito quién es David. Él es, como les decía, economista de la salud. Tiene experiencia en evaluación de políticas y microeconométricas aplicadas. En noviembre de 2020 ingresó al London School of Hygiene y Tropical Medicine como profesor asistente en Economía de la Salud y actualmente está trabajando en la identificación de los efectos a nivel de las personas, de los individuos, en la atención para la diabetes. Es co-líder del área de evaluación de política dentro del Centro de Economía de Salud Global de LSHTM y es el Research Fellow honorario del Imperial College London. Él tiene una licenciatura en Economía del ITAM y una maestría en Economía de la Salud y Políticas de la Escuela de Graduados de Barcelona de Economía y un doctorado en Economía de la Salud de LSHTM. Antes de estar en el SHTM, fue Research Fellow en Economía de la Salud en el Imperial College London y asociado de investigación de Economía de la Salud en la Universidad de Manchester. También tiene experiencia profesional tanto en el sector público como privado en México, incluyendo la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Social y una firma de consultoría que se especializa en finanzas públicas. Entonces, muy bienvenido, David. Por favor, te dejo el micrófono. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y bueno, gracias al TEC de Monterrey por el espacio que brinda para presentar este trabajo el día de hoy. Te agradezco nuevamente la invitación que me hiciste para presentar y también la invitación de Gustavo Merino. Y bueno, el trabajo que quiero presentar hoy lo escribí en conjunto con un par de colegas de Imperial College London, que como bien decía Daniel, soy investigador también honorario de esa universidad. Y este estudio, pues en ese estudio evaluamos el efecto de la integración de la atención médica en las hospitalizaciones no planeadas, utilizando como caso de estudio un programa en Inglaterra. Y bueno, antes de empezar la presentación, quisiera hacer una anotación. Aquí voy a utilizar el término de atención de la integración, perdón, de integración de la atención médica. Y por eso me refiero a la integración a distintos niveles de atención. Con eso quiero decir la integración de los servicios que otorgan, por ejemplo, los médicos familiares, servicios hospitalarios, servicios de especialidad, y no necesariamente lo que comúnmente se tiene en el debate en México, que es la integración de subsistemas de salud. Entonces, lo vemos desde una perspectiva de una sola institución, porque aquí en Inglaterra solamente tenemos una institución pública de servicios de salud. Entonces, solamente esa anotación. Y bueno, y una adicional es, por cuestiones de tiempo, no voy a poder dar una explicación muy extensa de cómo funciona el sistema de salud inglés, pero encantado de responder cualquier pregunta que exista en la materia. Y bueno, si una vez hechas esas dos anotaciones, me dispongo a empezar. Bueno, la manera como estructuré la presentación para el día de hoy, hablaré de estos 5 temas con especial énfasis en el contexto y la motivación del estudio y en los métodos, ¿no? Y brevemente hablaré de los resultados y haré algunos comentarios finales. Pero bueno, ¿por qué esa necesidad de integrar los servicios de atención médica? Como ustedes sabrán, varios países en el mundo enfrentan el reto de brindar atención médica a una población que está envejeciendo y que padece múltiples enfermedades, algunas de ellas crónicas. Y bueno, estos pacientes tienen una necesidad de atención médica muy compleja y que trasciende los límites tradicionales entre niveles de atención, entre el nivel primario, secundario y más especializados, y sectores de atención. Me refiero a los servicios de salud, a los servicios comunitarios, a los servicios sociales, ¿no? Entonces,
o sea, ha considerado que los modelos existentes de salud brindan una atención fragmentada para estas poblaciones. Y desde la academia y desde los hacedores de política pública se ha percibido una necesidad de transformar e incentivar los servicios de salud para brindar una atención médica integrada, es decir, para mejorar la coordinación que existe entre los distintos proveedores de servicios de salud. Entraré un poquito más a detalle en qué me refiero más concretamente por integración, pero este es, hasta el momento es lo que creo que tenemos que decir en este momento. Y bueno, tanto en Europa como en otros países de ingresos altos, se han diseñado diferentes modelos de atención integrada, ¿no? Aquí en Inglaterra tenemos varios ejemplos y del que estaré hablando hoy es el que se llama New Care Models, que su nombre en español es los nuevos modelos de atención, que ya no son tan nuevos porque así se llamaba el programa, pero no son tan nuevos porque terminaron en 2018. Pero bueno, lo relevante aquí es que no es ni la primera iniciativa en Inglaterra de buscar una integración en los servicios integrados, ni es tampoco la última, ¿no? Hay varias políticas que están en ese camino. Pero en Inglaterra no es el único caso que se ha dado, ¿no? También vemos ejemplos de este tipo de programas en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos. Y bueno, pues al día de hoy, la mayoría de las evaluaciones existentes de estas iniciativas se han enfocado en estudiar si estos programas han logrado sus objetivos específicos, ¿no? Incluyendo la reducción de hospitalizaciones de emergencia y la reducción de los costos de atención médica, ¿no? Que estos suelen ser objetivos que aparecen en el diseño de los programas, ¿no? Que son vendidos como por aquellos que diseñan estos programas. Y bueno, los estudios que han evaluado estos programas han encontrado o cuentan una historia de resultados mixtos. Y estos resultados mixtos han provocado una discusión en la literatura sobre si la reducción de hospitalizaciones de emergencia es realmente un criterio apropiado para evaluar estos programas. Y de hecho han sugerido otros criterios en su lugar. Pero recordemos que estos objetivos fueron planteados, los objetivos de reducir hospitalizaciones prevenibles, por los mismos diseñadores del programa, ¿no? Entonces, hacer un cambio ex post no parece tan justo. Y más aún, desde nuestro punto de vista, este debate sobre si las hospitalizaciones prevenibles es un buen indicador, ignora un debate crucial, ¿no? Y este debate es si en efecto los programas de integración en la atención médica fueron exitosos justamente en integrar la atención médica. Es decir, la integración, como podrán ustedes saber, como cualquier otro objetivo de cualquier otro programa, no se logra por mandato o por arte de magia, ¿no? Sino que solo porque existe un programa de atención integrada. Porque, de hecho, una explicación muy plausible para no observar el efecto observado por estos programas, el efecto esperado por estos programas, es simplemente que los proveedores de servicios de salud no se han logrado coordinar como parte de estas iniciativas. Entonces, en este sentido, la primera pregunta que queremos responder o que nos motivó a escribir o a estudiar o realizar este estudio fue estudiar si realmente se ha integrado la atención médica a raíz de estos programas y si realmente se ha integrado o se ha aumentado la integración, si existe una relación entre la integración de la atención médica con las hospitalizaciones de emergencia, que nuevamente suelen ser sus objetivos principales o más comunes. Pero bueno, ¿qué son estos nuevos modelos de atención que también se les conoce en Inglaterra como los vanguards o vanguardias? Pues como dije, continúan con un esfuerzo de políticas previas enfocadas en mejorar la atención integrada. Específicamente fueron 50 lugares a los que se les denominó como vanguardias, que desarrollaron nuevos modelos de atención. Y estos 50
estos 50 modelos fueron localizados, se pueden localizar, o se encontraron más bien, en 50 diferentes lugares en Inglaterra, ¿no? Y estos modelos estuvieron activos entre 2015 y 2018. A partir de 2018 ya realmente se toma una estrategia más nacional para adoptar, medidas para la integración de la atención médica entendida como le he estado explicando. Y es importante mencionar que la cantidad de recursos que se destinaron a este programa en particular es muy importante, ¿no? Son casi 400 millones de libras esterlinas, que son aproximadamente 8.700 millones de pesos mexicanos. O sea, es muchísimo dinero, ¿no? Y cada uno de estos 50 distintos modelos se puede categorizar en 5 tipos de vanguardias o 5 tipos de modelos. Y el que nos vamos a enfocar en este estudio, o en el que nos enfocamos en este estudio, es en el segundo tipo. Dejo ahí los nombres en inglés porque es más fácil referirse a sus acrónimos. A los ingleses les encantan los acrónimos, así que utilizaré muchos acrónimos en esta presentación. Entonces nos enfocamos en el segundo tipo de modelos, que busca integrar los servicios de atención primaria con los servicios de atención aguda, que es decir, aquellos servicios de emergencia hospitalaria o de consulta externa también, que fueron 9 modelos y se les destinó poco más de 100 millones de libras esterlinas. Así podemos, en este mapa que es de Inglaterra, podemos ver cómo los 50 modelos estuvieron distribuidos a lo largo del país. En el caso, como les comentaba, le estaremos estudiando los PACS, que son los puntitos naranjas. Entonces, por todo el país estaban estos puntitos naranjas, son 9. Pero, ¿qué son estos PACS en específico, ¿no? Son modelos de atención poblacional en donde los proveedores asumieron la responsabilidad conjunta para brindar servicios de primer nivel de atención, salud comunitaria, salud mental y servicios hospitalarios. Y esto lo hicieron con el propósito de mejorar la toma de decisiones y hacer un uso más sostenible de sus recursos como respuesta a la atención fragmentada que les comentaba en un principio, ¿no? Que fue lo que originó esta necesidad de integrar los servicios de salud. Y pues el enfoque de estos modelos fue en la atención preventiva y en la comunitaria, con el fin de reducir la dependencia en los servicios hospitalarios. Y cada uno de estos 9 PACs comparten una estructura similar, ¿no? En cuanto a cómo están conformados. Por ejemplo, cada uno de estos 9 PACs incluyeron, o los miembros que formaron parte de esos modelos, son al menos 3 miembros o 3 participantes. Es una autoridad local, que se le conoce en Inglaterra como el County Council, que es el equivalente a una delegación. No es un ayuntamiento, es más una delegación que provee servicios básicos a la población que vive ahí, como recolección de basura y servicios de ese estilo. También otro miembro importante es un hospital que le llaman el NHS Hospital Trust, que puede ser un hospital grande o puede tener hospitales chiquitos más especializados, pero en principio es un hospital que atiende las necesidades de atención secundaria. Y el tercer miembro es un grupo de unidades de atención médica enfocadas en la atención médica primaria, que se les conoce en inglés como Clinical Commissioning Groups. Bueno, decir que a partir de este año ya dejaron de existir estas Clinical Commissioning Groups, pero para efectos del estudio están muy activas. Pues bueno, estos son los 3 principales participantes de este tipo de modelos. Pero por supuesto, cada uno de los 9 sitios le agregaba su toque personal, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Inglaterra, por donde está Newcastle, en el PACS de Northumberland, se agregó también un grupo de ambulancias que prestaba servicios de ambulancias. En Salford, que está a las afueras de Manchester, también se incorporó un hospital de salud mental, ¿no? Pero nuevamente comparten los 9 PACs la misma estructura, con cambios o con toques personales, por así decirlo. Bueno, ¿qué datos utilizamos en este estudio? Pues se llaman Hospital Episode Statistics,
que es una base de datos administrativa muy grande que contiene récords hospitalarios, bueno, en los que principalmente tiene datos de consulta externa, y en particular nos enfocamos en las referencias del médico general o del médico familiar al especialista, aquellas referencias de consulta externa. He de decir que, a diferencia de otros modelos en el mundo, el sistema inglés, el guardián de la puerta de entrada para el sistema de salud es el médico familiar o el médico general. Uno no puede ir al especialista si no tiene una referencia. Entonces nosotros tenemos acceso a esos datos de qué médico refiere a qué paciente, a qué especialista. También tenemos acceso a datos de hospitalizaciones, a los récords de todas las hospitalizaciones que ocurren en los hospitales operados por el Sistema Nacional de Salud en Inglaterra. Y en específico, nuestra variable de interés se llaman hospitalizaciones prevenibles, AXAs por sus siglas en inglés. Nos enfocamos en aquellas que ocurren en adultos mayores. ¿Qué son estas hospitalizaciones prevenibles? Pues son aquellas hospitalizaciones que, como su nombre lo indica, pudieron haber sido prevenidas por una atención primaria de calidad, oportuna y efectiva, ¿no? Y nos enfocamos en este estudio en las en las hospitalizaciones prevenibles crónicas, que incluyen 9 condiciones, ¿no? Que entre las que se encuentran diabetes, anemia, hipertensión, hepatitis B, demencias, o todas aquellas hospitalizaciones por estas causas, entre otras, son consideradas hospitalizaciones prevenibles. Nosotros no diseñamos o creamos ese indicador, es un indicador ya bastante establecido en la literatura que mide calidad de la atención, de la atención primaria, entonces lo hemos utilizado. Y el periodo que estudiamos va desde los años fiscales 2013-2014 hasta el de 2017-2018. Cortamos el periodo de observación en 2018 porque, como dije al principio, a partir de 2018, el gobierno o el Departamento de Salud aquí en Inglaterra empezó a tener o implementar una estrategia a nivel nacional en cuanto a atención integrada, ¿no? Y bueno, además de estos datos que les comentaba, también tenemos acceso a características de las unidades de medicina familiar, que se les conoce en Inglaterra como las GP practices, y estaré utilizando el término GP para referirme a ellos, o GP practices. Y parte de la información que tenemos, pues la población registrada, los números de población, las características de la población registrada en cada una de las unidades de medicina familiar o unidades clínicas de atención primaria, el personal que labora ahí, por ejemplo, qué médicos, qué tipo de médicos, las enfermeras, personal administrativo, y también tenemos acceso a tasas de prevalencia de enfermedades crónicas relevantes al tipo de condiciones que estamos estudiando. Nuestras unidades de intervención en este estudio, bueno, fueron las unidades de medicina familiar o las clínicas de atención primaria, ubicadas en los grupos clínicos que les mencionaba antes, que son grupos clínicos que agrupan en varias unidades de medicina familiar, y cada uno de estos 9 PACS o de estos 9 modelos intervino un PACS, y cada PACS, perdón, y cada de estos grupos a su vez coordina diferentes unidades de medicina familiar. Para que se den una idea, en promedio, una unidad de medicina familiar o un GP practice tiene aproximadamente entre 2,000 y 4,000 pacientes registrados en sus listas. Por supuesto, hay clínicas que tienen mucho más y clínicas que tienen mucho menos, ¿no? Pero en promedio. Y cada CCG, o cada CCG, perdón, tiene registrados a través de sus clínicas, a las clínicas que coordina, alrededor de entre 150 y 300,000 pacientes. Varía mucho, pero en promedio eso es lo que se tiene. Entonces, esas son nuestras unidades de intervención, es al nivel unidad de medicina familiar. Ahora, para definir las unidades de comparación en nuestro análisis, utilizamos una herramienta que se llama NHS Right Care Intelligence, que nos permite identificar los 10 grupos
los 10 CSGs más parecidos a cada uno de los CSGs bajo tratamiento. Y aquí me refiero a parecidos en cuestión de perfil epidemiológico y socioeconómico. Entonces, utilizamos esta herramienta que para cada CSG me dice cuáles son los 10 más similares y construimos un pool, ¿no? Y de un pool de candidatos que pueden ser nuestras unidades de comparación, y por cada unidad de intervención elegimos por cada grupo clínico de intervención definimos un grupo clínico de comparación. Pero nuestra unidad de análisis, repito, es la unidad de medicina familiar. Pero además de tener, o sea, utilizamos este pool, utilizamos este pool para obtener nuestros candidatos, pero para definir los candidatos utilizamos 2 criterios más. El primero es que ninguno de los CSGs fueran miembros de otro PACS, de otro Vanguard, de otro modelo de integración de la atención. Y segundo, que no fueran vecinos de ningún otro CSG que también fueran miembro de algún Vanguard o modelo de integración de la atención. Y esta última decisión se tomó para prevenir cualquier efecto de derrame, que se conoce en inglés como spillover effect, que provenga de estos sitios que han sido intervenidos. Pues se esperaba que estos nuevos modelos de atención cambiaran la configuración de los sistemas de salud locales, que podían tener un impacto no solamente en sus áreas directas de interacción, pero también en la de sus vecinos. Ahora, como dije al principio, voy a hablar después de integración, no al principio, y fue a propósito. ¿Por qué? Pues integración es un concepto en la literatura bastante complejo, pero a la vez también vago. Y vago porque realmente nadie lo ha sugerido su medición. Y entonces eso complica un poco las cosas que comentaba al principio con nuestras preguntas que motivaron este estudio, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber si estos programas aumentaron integración si no puedo medir la integración? Entonces, en la literatura especializada se habla de que la integración incluye una serie de enfoques para incrementar la coordinación entre proveedores de salud, su cooperación, para aumentar la continuidad entre distintos niveles de atención, para incrementar la colaboración entre proveedores de salud, las redes de atención. Y se espera que al atender la fragmentación de los servicios de salud, la integración de la atención médica busque mejorar la atención brindada a las personas con problemas crónicos de salud. Y esto, bueno, entonces partiendo de esta definición un poco vaga que existe en la literatura, nosotros nos enfocamos en primer lugar, vamos como cortándolo por partes, ¿no? Nos enfocamos solamente en este estudio en la integración que ocurre entre el primer y el segundo nivel de atención, que es motivada por el tipo de modelo de atención el tipo de modelo de integración, que son los PACS, que estamos estudiando. Y proponemos que esta integración puede ser medida parcialmente utilizando la concentración de las referencias a consulta externa iniciadas por el médico familiar o GP. Entonces, en Inglaterra, el proceso, es importante mencionar que en Inglaterra el proceso de referencia a consulta externa es iniciado por el GP o por el médico familiar, quien activamente maneja y mantiene una relación con los especialistas que ven a sus pacientes, ¿no? Por lo que si el proveedor de atención primaria comienza a integrarse más estrechamente con ciertos proveedores de atención secundaria, esperaríamos observar una mayor concentración con el número de hospitales a los cuales el médico familiar está refiriendo a sus pacientes. Entonces, este argumento o hipótesis concuerda con la literatura que estudia redes de referencia, en la que se ha demostrado que los patrones de referencia y contrarreferencia pueden ser utilizados para identificar relaciones profesionales entre distintos médicos. O sea, en otras palabras,
reconocemos que el médico de cabecera tiene un rol muy importante en la integración de la atención médica o de la atención primaria con la secundaria, y que por medio de sus patrones de referencia podemos inferir si la conducta del médico ha cambiado después de la introducción de los PACS o del programa que estamos estudiando. Entonces, en este sentido, se espera que una integración más estrecha conlleve a una mayor concentración en las referencias de consulta externa hacia el hospital que es miembro del modelo, que es miembro del PACS que les comentaba. Entonces, para medir esto, utilizamos un índice que es muy utilizado por los economistas, que se conoce como el índice de Herfindahl, para medir concentración. Y para esto utilizamos la proporción de pacientes referidos de cada unidad de medicina familiar a cada hospital. Entonces, nosotros podemos ver cada paciente que es referido por cada médico familiar. Podemos saber si es referido, por qué es referido y a qué hospital es referido. Entonces, utilizamos esa información para construir el índice de concentración que se conoce como el índice de Herfindahl. Y bueno, para ver qué rol juega la integración de la atención médica en esta relación entre la integración de la atención médica y las hospitalizaciones prevenibles, utilizamos un análisis de mediación. Y este análisis de mediación parte de lo que ha hecho cualquier otra evaluación que ha medido el efecto de modelos de integración en hospitalizaciones prevenibles, ¿no? Pues medimos, primero hay que medir el efecto de la política en hospitalizaciones prevenibles, pero nosotros vamos más allá. Decimos, bueno, ¿qué parte de este efecto es explicado por el índice de concentración? En este sentido, si vemos que hay evidencia que soporte esa hipótesis de que este modelo de integración o esta política ha en efecto incrementado la integración, y que esta integración a su vez, una mayor integración a su vez está asociada con menor tasa de hospitalizaciones evitables, entonces podremos concluir que ese efecto está mediado, que el efecto de la política está mediado por un incremento en la integración de la atención médica. Entonces, estamos interesados en probar la ruta causal o el mecanismo hipotetizado por los diseñadores del programa, ¿no? Y el objetivo de este enfoque de análisis de mediación es descomponer el efecto causal del tratamiento en el efecto indirecto que representa el mecanismo hipotetizado que les comentaba hace poco, que está dado por la combinación de las flechas beta A y beta B, y el efecto directo, que representa todos los demás posibles mecanismos. Y aquí, en todos los demás posibles mecanismos o rutas, me refiero a que, recordando que esto es solamente una medida parcial de integración. Entonces puede haber otros tipos de integración que se da, por ejemplo, entre el médico especialista y las enfermeras, que se ha promovido mucho que las enfermeras vayan a las casas de los pacientes, a que haya médicos también que asistan a las casas de los pacientes. O sea, que hay un enfoque de medicina también comunitaria. Entonces, hay otros mecanismos que también han sido motivados por estas políticas. También otro mecanismo puede ser la capacitación que se les da a los proveedores de la salud en mejorar la atención de la calidad. Entonces, hay diferentes mecanismos o rutas que pueden explicar el efecto en hospitalizaciones prevenibles que no necesariamente tienen que ver con la medida de integración que estamos proponiendo. Aquí estamos interesados es la proporción de, o qué tanto, o bueno, en primer lugar, si la integración media el efecto de las políticas. Y para hacer esto en cuestiones prácticas, lo que hacemos es aplicamos un modelo lineal de ecuaciones estructurales dentro de un análisis de diferencia en diferencias. Y este enfoque comprende tres pasos, ¿no? Que cada uno de estos 3 pasos estima un modelo de diferencia en diferencias. El primero, estimamos el impacto de los PACS o del programa en la integración. El segundo paso, estima el impacto de los PACS en la tasa de hospitalizaciones evitables o prevenibles. Y el tercer paso, identifica los efectos directos e indirectos. Y esto lo hacemos estimando un modelo igual al segundo paso, pero introduciendo
la variable que mide la integración, ¿no? Y bueno, todos estos modelos fueron estimados primero agregando todas las clínicas de medicina familiar en los grupos de intervención y de comparación, el de los 9 PACS, o sea, un análisis agregado, que es lo que le llamamos. Y utilizamos bootstraps y clusters al nivel de PACS para obtener los errores estándar. Y después estimamos todos los modelos para cada PACS por separado. Entonces, el supuesto de que los PACS afectan el nivel de integración de la atención médica, que a su vez afecten la tasa de hospitalizaciones prevenibles, presupone un orden temporal en cuanto a que el cambio en la integración de la atención médica antecede al cambio en la tasa de hospitalizaciones prevenibles. Sin embargo, como puede verse en estos modelos, este análisis que estamos escribiendo así sugiere que los cambios en los mediadores y en las variables dependientes ocurren simultáneamente, cuando de hecho estos cambios muy probablemente no sean inmediatos, ¿no? Y se necesite de más tiempo para observar cambios significativos ocasionados por las iniciativas de integración de la atención médica. Entonces, por esta razón, en especificaciones alternativas, permitimos que hubiera un espacio de tiempo entre el lanzamiento de la política y la medición del índice de concentración, y también espacio de tiempo entre entre que medimos el índice de concentración y que medimos la tasa de hospitalizaciones prevenibles. Pues hemos definido en este análisis de mediación, o sea, para soportar para soportar la hipótesis de que la integración media el efecto de esta política en hospitalizaciones prevenibles, definimos que debe existir 4 condiciones para proveer evidencia que soporte esta hipótesis. La primera es que los PACS deben causar mayor integración. Ahí pongo asociar, pero estamos argumentando que estamos identificando efectos causales, ¿no? Pero entonces por eso digo que los PACS deben causar mayor integración. Se traduce como que nuestra beta A debe ser positiva y significativa. En segundo lugar, tenemos que encontrar una mayor integración. Tenemos que encontrar que una mayor integración está asociada o causa menos AXAs. Que lo quiere decir que nuestra beta B es negativa y significativa. También la tercera condición es que la integración media el efecto de los PACS al contribuir con una reducción de AXAs. Entonces, es el producto de estos dos. Si uno es positivo y otro es negativo, pues tiene que ser negativo, ¿verdad? Entonces, es la tercera condición. Y la cuarta condición es el efecto de los PACS ajustado por la mediación de la integración, el efecto de los PACS en nuestro tercer modelo, debe ser negativo y menor en términos absolutos en comparación al efecto no ajustado. Entonces, esta es una comparación básicamente entre la beta del tercer modelo y la beta del segundo modelo. Pero para poder identificar efectos causales, necesitamos un supuesto. Y este supuesto es el supuesto de ignorabilidad secuencial, ¿no? El cual, como su nombre lo indica, incluye 2 supuestos de ignorabilidad. El primero es que la asignación al tratamiento es ignorable, es decir, no debe haber selección de que los grupos, o no debe haber autoselección de que los grupos que son intervenidos por características que los hacen más propensos a ser intervenidos. Y el segundo supuesto de ignorabilidad es que el mediador también debe ser ignorable. Entonces, en un contexto de diferencias en diferencias, la primera parte de este supuesto se cumple si el supuesto de las tendencias paralelas preintervención entre la tasa de AXAs y del índice de concentración se cumple. La segunda parte de este supuesto no puede probarse formalmente, pero en un modelo lineal de ecuaciones estructurales es equivalente a que la correlación entre los residuos, los residuales del primer modelo, es decir, del modelo del mediador y el modelo de la tasa de hospitalizaciones evitables, estos 2 residuales no hay correlación entre ellos. Y bueno, probemos estas hipótesis, ¿no? Empecemos ya con los resultados. Entonces, al probar estas hipótesis de las tendencias paralelas en el periodo de preintervención,
en los trimestres 1 a 9, aquí dividimos el análisis por trimestres, tenemos 20 trimestres y muy convenientemente la política se lanza en el trimestre 10. Y bueno, aquí probamos esta hipótesis tanto gráficamente, pero también lo hicimos estadísticamente, ¿no? Aquí solamente presento el análisis gráfico. Y como estamos estimando dos modelos de diferencias en diferencias para dos variables, la tasa de hospitalizaciones prevenibles y el índice de concentración, entonces tenemos que testear o probar esta hipótesis para cada una de estas variables. Y como resultado de estos tests o pruebas, concluimos que el supuesto de tendencias paralelas no es rechazado en 5 de 9 casos para las hospitalizaciones prevenibles y que en 8 de 9 casos sí es rechazada en el caso de la medición de la integración. Más aún, para el índice de concentración, encontramos una tendencia que sugiere un efecto de anticipación a partir del trimestre 8 en dos packs. Entonces, por estas razones decidimos utilizar técnicas de pareamiento o matching entre las unidades de intervención y las de comparación en las pendientes de las tendencias observadas durante los trimestres 1 y 8. Es decir, no incluimos ese periodo de anticipación. Y lo hicimos haciendo el match para las tendencias tanto del índice de concentración como de la tasa de hospitalizaciones evitables. Y para eso utilizamos varios algoritmos de emparejamiento y el que se comportaba mejor fue el que utilizaba el método de Mahalanobis. Y una vez que hicimos esto, el supuesto de tendencias paralelas ya no fue rechazado para ningún PACS y por lo tanto podemos ya concluir, bueno, podemos pasar a nuestro análisis para concluyendo que los efectos, si es que los encontramos, pueden ser interpretados como causales. Y aquí les presento la estadística descriptiva, es decir, aquellos datos que no están ajustados por covariables. Y presentamos el número de clínicas de atención primaria para cada uno de los modelos, si el hospital que ofrece, si el principal jugador, digo por jugador que es el principal proveedor de consulta externa, era miembro, en esa región era miembro del modelo o no, y medidas que miden la integración antes y después del lanzamiento del programa. Y podemos ver que solamente en 4 packs la concentración de referencias a consultas externas aumentó después de la intervención, pero que sorpresivamente disminuyó en 4. Pasemos ahora a los resultados más importantes. Yo sé que es una tabla que quizás no sea muy amigable, pero voy a tratar de resaltar los más importantes. Entonces, la primera línea de esta tabla presenta los resultados del análisis agregado. Y podemos concluir que encontramos evidencia que sugiere que los PACS aumentaron la integración de la atención, lo cual concuerda con lo esperado de acuerdo a las hipótesis del mecanismo causal. De hecho, este incremento equivale a un aumento del 7% con respecto al promedio del índice de concentración observado entre las unidades de medicina familiar bajo intervención durante el periodo anterior al lanzamiento del programa. Sin embargo, no encontramos evidencia que respalde la hipótesis de que la integración entre el primer y el segundo nivel influencia negativa y significativamente a la tasa de hospitalizaciones prevenibles. Y por tanto que los PACS tienen un impacto en la tasa de hospitalizaciones prevenibles mediado por este tipo de integración. También podemos ver que el efecto total de los PACS en la tasa de hospitalizaciones prevenibles no es significativo, aunque el signo negativo concuerda con nuestra hipótesis. Y ya sé que me estoy comiendo ya gran parte del tiempo, solamente quiero resaltar algunos de los resultados a nivel individual para cada PACS. Entonces, podemos ver que el efecto positivo que observamos para el nivel agregado persiste en 5 de 9 PACS, con el mayor aumento observado en Salford, y en 2 casos, los PACS tuvieron una relación entre la medida de integración y las tasas de hospitalizaciones prevenibles, que es estadísticamente significativo. Pero, contrario a lo esperado, pues la evidencia sugiere que a mayor tasa de concentración,
mayor tasa de hospitalizaciones evitables. Entonces, podría seguirme dando más detalles, pero por cuestión de tiempo voy a pasar a las conclusiones, ¿no? Entonces, en este estudio, utilizando análisis de mediación como resumen, lo que hicimos fue, sugerimos o propusimos que la integración entre el primer y el segundo nivel de atención médica puede ser medido usando el índice de concentración de las referencias del médico familiar a consulta externa. En segundo lugar, estimamos el efecto de esta política en la tasa de hospitalizaciones prevenibles en adultos mayores. Y en tercer lugar, distinguimos entre el efecto directo e indirecto de la política. Y si bien encontramos evidencia sólida que sugiere que esta política ha aumentado la integración en 5 PACs, la relación entre mayor integración y tasa de hospitalizaciones prevenibles no suele ser significativamente diferente de cero. Perdón. Entonces, solamente en 3 PACs encontramos efectos negativos significativos en la tasa de hospitalizaciones prevenibles, y positivos solamente encontramos en sentido contrario en un PACS, ¿no? Entonces, estos resultados aportan a la historia de resultados mixtos de las políticas de integración que les estaba comentando al principio de la presentación. Pero en este estudio pusimos a prueba el mecanismo causal hipotetizado y no encontramos evidencia que respalde la premisa de que a mayor integración entre el primer y el segundo nivel de atención en las hospitalizaciones, que a mayor nivel de integración entre el primer y el segundo nivel de integración, primer y el segundo nivel de atención, lleva a menores hospitalizaciones. Bueno, estos resultados mixtos pudieran motivar nuevos estudios que utilicen métodos mixtos para explorar por qué la relación entre servicios hospitalarios y la integración de estos dos niveles es generalmente, no solamente en nuestro estudio, sino también lo que han encontrado otros, pero más bien en nuestro estudio, por qué es diferente de la sugerida por los diseñadores de estos programas. Y para entender por qué la tasa de hospitalizaciones prevenibles ha caído en áreas donde la integración, como la medimos aquí, no ha jugado un rol mediador después de la implementación de los PACs. Tenemos, como cualquier estudio, varias limitaciones, las voy a mencionar muy brevemente. La primera es que nuestro índice de concentración pudiera ser potencialmente endógeno, lo cual pudiera ser muy problemático en nuestro caso, si es que las unidades de medicina familiar que otorgan mejor calidad fueran obligadas por esta política o encausadas por esta política a integrarse con hospitales que proveen mayor calidad. Perdón, lo problemático sería que quisieran que esta política buscara integrar a las unidades de medicina familiar con hospitales que no proveen buena calidad. Entonces, las unidades de medicina familiar podrían estar un poco renuentes a integrarse. Sin embargo, en nuestro caso vemos que ese no es el caso, ¿no? Vemos que la política ha de hecho ocasionado un aumento en la integración, pero el problema viene en que el efecto de la integración no ha tenido el efecto esperado en las hospitalizaciones prevenibles. Habría quien podría decir, oye, si bien utilizaste un efecto o estudiaste el efecto de la integración en las AXAs inmediatamente y en otras, como mencionaba en medio de la presentación, también utilicé especificaciones alternativas donde permitimos un retraso, pero utilizamos una u otra, no las dos al mismo tiempo. Entonces sugerimos que hace más sentido, de hecho, permitir un retraso y que si no tomamos en cuenta el efecto inmediato al mismo tiempo, no es un efecto, no es un supuesto desquiciado, ¿no? Y la tercera limitación es que la concentración de referencias a consulta externa es solamente una de varias formas de coordinación entre proveedores, ¿no? que este programa ha buscado.
y porque también, como mencionaba en la presentación, también este programa ha motivado que se dé integración entre especialistas y enfermeras en equipos comunitarios. Finalmente, es la última diapositiva, es los comentarios finales, donde concluimos que no dudamos que haya beneficios potenciales de tener atención médica más coordinada, como puede ser la satisfacción del paciente. Pero el problema es que hay evidencia muy limitada de que cumple uno de sus objetivos más frecuentes, que es reducir la atención hospitalaria de emergencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo vendemos un programa, ¿no? Entonces, porque los nuevos modelos de atención, no solamente esto, sino cualquier transformación que se da en un sistema de salud, toma muchísimos años en desarrollarse y en entregar resultados, aun cuando se cuenta con inversiones importantes y se tiene el apoyo e involucramiento de autoridades locales. Entonces, la conclusión, yo creo que la lección o la moraleja de este estudio es que los cambios deben estar basados en evidencia que se vaya generando en el qué sirve, para cuándo y en qué contextos. Y una disculpa, Daniel, porque me excedí un poco, pero agradezco su atención y muy atento a cualquier pregunta o comentario que pudieran tener. Gracias por el espacio, Daniel. No, al contrario, David, muchísimas gracias por la presentación. Hay una pregunta que me interesaría hacer, ya después cedo el micrófono a los demás. Y pensando justo en México, ¿no? En México la integración en este sentido está hecha por diseño, prácticamente, ¿no? No tienes de otra más que enviarla a tu hospital que te obligan a enviar en el sector público. Y no somos precisamente buenísimos para la parte de prevenir hospitalizaciones. Pensando justo en modelos de atención integrada y la definición de costos y pues optimización de varias cuestiones, de pronto, por la literatura de Estados Unidos, mucho tiene que ver con que haces que los riesgos financieros los corra la entidad, ¿no? Que integra, ¿no? Entonces, ese es un incentivo justamente para disminuir hospitalizaciones, hacer las cosas más eficientes y demás. En Inglaterra, ¿cuál es el incentivo para integrar y tú qué, justamente como qué intervenciones o qué efectos o qué incentivos crees que serían importantes para lograr esa meta de disminuir costos, etcétera, etcétera? Muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Es una súper pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos para integrar? Eh, la, y la respuesta rápida es que el sistema se ha rediseñado para justamente poner la integración en el corazón del sistema de salud. Ahora, en vez de los que les comentaba de estos grupos que juntan o que coordinan las unidades de medicina familiar han desaparecido. Ya no se les llama grupos clínicos de diagnóstico, ahora se les llama sistemas de cuidados integrados, donde ya el funding ya se da de una manera conjunta. Ya no solamente te doy funding para ti, médico familiar, solamente a atender a tus pacientes con sus requerimientos de atención primaria, sino que el funding va a una misma cubeta, a una misma canasta, y de esta misma canasta se toman ya los requerimientos financieros para cubrir los distintos niveles o las distintas necesidades de salud que tienen los pacientes. Entonces, es un tema de financiamiento. Es como, por ahí va el incentivo principal, ¿no? Y por supuesto, las medidas de desempeño y cómo hay indicadores de calidad y parte de cómo están financiadas las unidades de atención primaria es en la medida en que cumplen con ciertos indicadores de calidad, y en esos indicadores de calidad pudieran, no digo que se haga, pero pudieran incluirse algunos indicadores que midan integración. La medida en la que se integran o colaboran o coordinan más con otros proveedores de salud. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Les voy a ir dando la palabra para preguntas conforme levanten la mano. Entonces veo que Héctor levantó la mano, Héctor Arreola, el profesor Héctor Arreola Ornelas del Institute for Obesity Research del TEC de Monterrey. Entonces, adelante, Héctor, por favor. Gracias, Daniel. David, muchas gracias por tu presentación. Como siempre, muy ilustrativa y de verdad con bastante información.
Me quedo con tu última lámina y el último punto. Creo que es muy aplicable en la actualidad y deberíamos de pensar más las cosas, de que tenemos que considerar en qué momento, cuándo debemos aplicar los cambios, en qué momento y cómo. Creo que eso no ha sido del todo cierto en los últimos años en nuestro sistema de salud, pero bueno, eso como comentario alterno. Mi pregunta más es, pensando en lo que nos presentaste, si el modelo te permite un poco trasladar a la integración entre los subsistemas de salud. O sea, está perfecto de manera vertical en un solo sistema, pero sí habría la posibilidad de dimensionar e integrar también a otros subsistemas, es decir, haciéndolo también de manera horizontal, no solo vertical. Hola, Héctor, muchas gracias por tu pregunta, gusto saludarte. Si bien entendí tu pregunta, es básicamente podríamos ver una posible integración del sistema como una política diferente y poder ver ese efecto en las hospitalizaciones evitables o prevenibles. La Correcto. respuesta a esa pregunta es sí, sí se podría medir ese efecto, pero tendría que haber una política que podríamos medir porque, porque de momento esa integración de los distintos subsistemas en el caso mexicano no se ha dado, ¿no? Lo que podemos y lo que hemos hecho, de hecho, parte de mi investigación doctoral fue analizarlo por subsistemas. Lo analicé por qué pasa con los hospitales operados por las secretarías de salud estatales, qué pasa con las hospitalizaciones prevenibles que opera por los, en los hospitales que opera comparar y el costo financiero y la carga en salud que esas hospitalizaciones prevenibles tienen para los pacientes y para los sistemas por separado. Entonces, la respuesta es sí se puede introducir un análisis de manera horizontal siempre y cuando hay una política que podamos evaluar. No sé si No, respondí está tu pregunta. perfecto. Muchísimas gracias, David. En este momento, pues nuestro sistema sabemos que no Sí. es fragmentado, no existe como tal esta integración. Pero, por Mi punto ejemplo, una del, y yo creo que es cuando es muy relevante tu comentario, o el más relevante es si se llegara a llevar en efecto la integración del IMSS Bienestar. Ahí podríamos ver, ya se podría ver como una integración del sistema que vaya a ocurrir, pues como lo dije al principio, ¿no? Las cosas, este tipo de política o de objetivos no se cumplen por decreto, ¿no? Hay que sí. medirlos y no solo porque lo dice el presidente vamos a integrar todo el sistema. No, incluso pensando en un modelo contrafactual, ¿no? O sea, cómo es la situación en este momento, el no tener un sistema integrado, porque mucho de la teoría dice que debemos de tener un sistema integrado. Exacto. El no hacerlo, ¿cuánto nos está costando? Solamente en el indicador de hospitalizaciones, ¿no? Entonces, creo que eso ya es un buen referente, pues, para decir, aquí hay una evidencia de lo que estamos haciendo las cosas de manera ineficiente por tener un sistema tan fragmentado, ¿no? Es interesantísimo porque podemos ver que hay diferencias bueno, como en muchísimos otros indicadores, ¿no? Hay diferencias importantes en el comportamiento y en la tendencia de cuando comparamos estos indicadores entre los que se observa para la Secretaría de Salud y lo que se Claro, observa en IMSS y lo que se observa en ISSSTE y lo que se observa en los otros subsistemas, ¿no? Que es un tema que tiene que ver con la eficiencia, con la pero eficiencia propia. importantemente también tiene que ver con la equidad, ¿no? ¿Quiénes tienen acceso a qué servicios? Regularmente los más vulnerables, los más pobres, tienen acceso a los servicios que ofrecen menor cantidad de servicios y menor calidad. Muchas gracias por la pregunta, Héctor, y por la respuesta, David. Le paso la palabra a Kevin. Adelante, Kevin, por favor.
Gracias y muchas gracias, doctor Lugo, por la presentación. Mi pregunta era más de lo que yo sé del NHS. Hay una espera muy larga para ver a especialistas y mi pregunta es si hubiera forma de controlar por eso, porque más allá de la integración, puede que la espera sea larga, no importa qué tan integrado esté el sistema, todavía no pueden ver al especialista y me preguntaba si hay regiones en las que la espera es menos o algo así. Gracias, Kevin. Gusto saludarte de nuevo, ¿eh? Es una súper pregunta, porque por supuesto, la medida en la que yo, como médico familiar, decido enviar a mis pacientes a un hospital para consulta externa u otra, depende también en gran medida de las listas de espera, que es, como dijiste, un gran problema aquí en Reino Unido. Entonces, sí hay manera de incorporarlos en el sistema, sí que la hay, porque es información pública y también se puede, en las bases de datos, también se puede tener acceso a el tiempo de espera que tuvieron los pacientes. Entonces, sí es una variable que podría enriquecer mucho el estudio. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Gracias, Kevin, por la pregunta. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? No veo manos levantadas, pero tengan la libertad de abrir su micrófono y preguntar. Digo, todavía tenemos unos minutos. David, si alguien más quiere hacer una pregunta, abran su micrófono con toda confianza. Yo tengo otra pregunta para ti. Desde la parte del efecto de la integración eh, para los pacientes, o sea, porque nos dice la perspectiva del sistema de salud, ¿no? Entonces, para los pacientes y pensando tanto en satisfacción como en costos para ellos, estos costos de oportunidad de más que se pudieran optimizar. ¿Eso se ha medido o hay incluso información con la cual se pueda medir? ¿Qué es la integración para los pacientes en el sentido? ¿Qué significa? Es una gran pregunta también, Daniel. Muchas gracias. Sí, como bien lo dices, o sea, la perspectiva que presenté es la perspectiva de sistemas de salud, ¿no? Que es como se vendió. Se vendió, vamos a reducir, o sea, sí a mejorar la calidad, pero lo que se vendía es vamos a optimizar la manera en que utilizamos los recursos dentro del sistema de salud. Entonces, si cambiamos la perspectiva desde, o sea, visto desde la perspectiva del sistema de salud, pues este modelo no ha sido muy exitoso. Ahora, no hay muchos estudios que midan específicamente el efecto de esta política en satisfacción. Se sabe por evidencia anecdótica que los pacientes suelen estar más a gusto con o sea, tener una mayor, que hay una mejor comunicación, una mejor coordinación entre los distintos médicos a los que está viendo, que ya no tengas que contarle toda la historia del paciente cada vez que se refiere al mismo cardiólogo, al mismo diabetólogo. Entonces, sí hay evidencia anecdótica de que sí hay mejoramiento en la satisfacción de los pacientes. Entonces, si lo vemos, si lo viéramos desde un punto de vista del paciente, desde de satisfacción, de continuidad en la atención y quizás desde otro tipo de indicadores que midan calidad de la atención, pudiera ser un modelo exitoso. Digo, pero el problema es cómo uno comunica o cómo vendes las políticas, ¿no? Entonces, porque como vimos, o con parte de lo que presentaba, este modelo costó muchísimo dinero, ¿no? Entonces tú le dices, oye, sí vas a invertir tanto dinero, pero te vas a ahorrar por reducir tu uso de hospitalizaciones más dinero. O sea, va a ser un modelo coste efectivo. Entonces, llegas con que, bueno, no me has reducido las hospitalizaciones, no me has cumplido con lo que tenías que hacer. Pero ahora, si metes a esa ecuación otros beneficios, quizás ya puede ser costo efectivo, ¿no? Sí, Si monetizas o si monetizas el valor de la satisfacción del paciente o de otros indicadores de calidad, entonces podrías ya comparar y ver y analizar qué tan costo efectivo este programa es.
Sí, incluso tal vez para los tiempos de atención a atención de segundo nivel, entre primero y segundo nivel, no sé si ahí también pudiera haber algún efecto interesante. O además, bueno, te escucho. Perdón, nada más para aclarar. Entonces, quizás procuré decir que era el objetivo más frecuente, no necesariamente el más importante. Además, parece más importante desde un punto de vista de vender la política a los tomadores de decisiones, al secretario de Hacienda, al ministro del Tesoro, decirle, oye, sí, hazte este programa porque te va a ahorrar tanta lana, pero desde un punto de vista del paciente, pues a mí no me importa tanto que tanto se ahorre el sistema de salud, a mí me importa que me resuelva mis problemas de salud. Entonces, si lo vemos de la perspectiva del paciente, eso es lo que más vale, lo que más cuenta. Entonces, Que eso también pueden ser votos. y esos pueden ser también votos, claro que sí. De acuerdo, muchas gracias. Son las 2, David. No sé si tengas un poquito más de tiempo ya. ¿No? Lo Como sacamos. dice, no voy a parafrasear Ujú. a Vicente Fernández porque fue parafraseado hace poco, entonces más vale no. Pero yo contento de seguir eh, Tengo una sola cualquier pregunta más pregunta. en cuanto al análisis. El componente de tiempo de diferencia en diferencia en las unidades que tuvieron la intervención, entiendo que se empezó a medir a partir de que se inició la intervención, no un periodo previo, o si hubo un periodo como previo para comparar con Los resultados que lo presenté previo. fueron de lo que le llamamos el análisis simultáneo, pero también en especificaciones alternativas, que se me olvidó mencionar, sí permitimos, por ejemplo, un periodo de gracia para evitar ese efecto de anticipación o también para permitir que la política haya tenido un retraso en el efecto, en la integración y que a su vez la integración en sí haya tenido un efecto o haya tenido un retraso en el efecto en las hospitalizaciones evitables. Entonces sí jugamos bastante Ok, con esos lapsos de tiempo y olvidé mencionar que los resultados son robustos, ¿no? O sea, el mensaje sigue siendo el mismo. Quizás cambian en modelos individuales algunos coeficientes que a lo mejor antes eran significativos al 10%, ahora ya no lo son, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Sí aumentó la integración para la mayoría de los modelos, pero no hay una relación entre la mayor integración y menores hospitalizaciones evitables. Nuevamente enfatizo, medidos como lo hicimos acá, ¿no? Puede haber otras maneras de medir integración que pudieran tener algún efecto que pudiera, por eso es que en algunas modelos sí se alcanza a ver un efecto de disminución, pero no explicado por nuestra medida de integración. perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Daniel Chapereno, adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por el tiempo de tu presentación. Yo tengo una duda. Bueno, en México, por ejemplo, una de las cuestiones que complican más la integración de los servicios entre los diferentes prestadores o subsistemas es de que no se puede, cuando se atiende a otra institución a la que no están afiliados, no existen mecanismos legales suficientes o tan fuertes, maduros, para poder asignarle al otro prestador de servicios la cantidad de los gastos que ejerció ese paciente en tal institución. Y justo al momento inclusive de tratar de realizarlo, hay algunas barreras legales porque no existe como tal el sistema para poder eh, pagarle a otro prestador de servicios por un paciente. Entonces, eh, ¿nos podrás platicar un poco sobre cuál es si existe como una regulación asociada sobre que si se atienden en un hospital que quizás no le corresponde por el sistema propio de referencia, para que ese sistema adquiera, para que ese hospital donde se atendió, por ejemplo, absorbiera los gastos, o bien cómo funciona en NHS, porque no lo conozco, entonces. Perdón, ¿tu pregunta es para NHS o para el caso mexicano? Para NHS, porque acá en el caso mexicano sí es un poco complicado el de que existen barreras legales Sí. para poder
pagar por los servicios cuando está en otro no sé, prestador. no sé actualmente, y quizás Héctor Arriola sepa mejor que yo, existían ciertos convenios de colaboración entre ciertas instituciones, entre el IMSS y la Secretaría de Salud, para brindar ciertos servicios. Por ejemplo, salud materna. Exacto, salud materna era uno de ellos, que tú como paciente podrías irte al IMSS, aunque no fueras beneficiario del IMSS, y te cubriera, ya fuera el INSTE o fuera Secretaría de Salud. Entonces, eso es para el caso mexicano. Para el caso que seguramente tú, Daniel Choperena, sabes más que yo. Para el caso inglés, todo, sí hay un mecanismo. O sea, sería quizás alargarme mucho en cuál es ese mecanismo, en explicar ese mecanismo, pero sí hay un mecanismo de saber quién recibe los recursos por los servicios que se le prestan a cada paciente. En principio, los recursos por atención primaria se le van al médico familiar, que lo recibe con un sistema de capitación, le llaman. Tú, por cada paciente que está registrado, recibes una cuota ajustada por riesgo. O sea, es decir, no recibes lo mismo por un joven de 15 años completamente sano que por un adulto mayor de 70 años con cáncer de páncreas, ¿no? O sea, sí está ajustado por riesgo. Y eso es para atención primaria, y luego cuando vas a un hospital, ya eso lo cubre el mismo Sistema Nacional de Salud, porque hay un solo sistema único de salud en Inglaterra, y ya se les paga directamente a los hospitales de recursos centrales. Sí, pero para esto hay todo un mecanismo de grupos relacionados de diagnóstico, de costeo por actividad, y hay otro mecanismo de pago por desempeño, etcétera, etcétera. O sea, sí, la respuesta corta a tu respuesta es sí hay mecanismos que existentes que pueden hacer eso, y en gran parte facilitados porque existe una sola institución de salud, que ahora no es imposible hacerlo con distintas instituciones como lo tiene México, pero sí, por supuesto que es mucho más complicado. En México sigue existiendo estos acuerdos o convenios de colaboración, existen, pero justamente por esta dificultad que mencionas de tener un mix de riesgo entre los casos, se hace para servicios específicos. Daniel mencionó el caso de salud materna, en donde tú sabes que es un grupo específico de edad, un grupo específico de población, etcétera. Lo haces para otro servicio específico como son los pacientes con insuficiencia renal que requieren diálisis, ¿no? Entonces, en este caso, como que lo tienes como controlas en cierta medida el riesgo para que no tengas disparidades, y se hace de manera per cápita. Existen estos tabuladores que tienen las instituciones un poco, pues para hacer el pago de los pacientes que están recibiendo o atendiendo. Existe también el tema de los grupos relacionados del diagnóstico, que solamente lo tiene en este momento el IMSS. Sin embargo, no aplican para estos convenios. Aplican entre ellos mismos, pero no para hacer cobros a otras instituciones o para hacer los pagos a las otras instituciones. Yo creo que por ahí hay una beta de trabajo y de investigación que se puede llevar a cabo. Sí, me permite, Héctor, complementar un poco eso también. Otro tema que dificulta en nuestro sistema de salud son los sistemas de información, que no se hablan necesariamente unos con otros, ¿no? O sea, no tengo la misma información si soy un paciente del IMSS. Si yo como paciente voy y me atiendo al IMSS, el IMSS no tiene la misma información que lo que tendría la Secretaría de Salud sobre mí, que la que tendría el ISSSTE sobre mí, que la que tendría otro sistema o médicos privados. Entonces, habría que invertirle a que los sistemas de información pudieran hablar de entrada el mismo idioma, y que pudieran comunicarse
pues de manera más eficiente, ¿no? Pero incluso, como tú lo mencionabas en la plática, el sistema de información integrado en un mismo subsistema no necesariamente existe, ¿no? Entonces, este famoso expediente Electrónico. clínico electrónico no opera. O sea, tú puedes ser un paciente incluso del Seguro Social, te atiendes en la Ciudad de México y cuando tienes una eventualidad fuera de la Ciudad de México, pues no existe tu expediente, ¿no? Y esos son problemas de origen en el propio sistema. Pues muchas gracias por la intervención de Quería todo. hacer Adelante, un Daniel, comentario adelante. rápido. Muchas gracias, Adelante. perdón. Justo como decía el doctor Héctor, hasta donde yo tengo entendido, en el IMSS justo sí hacen los contratos de subrogación de pacientes, en donde efectivamente como lo de hemodiálisis, ¿no? Pero los pacientes que no están dentro de ese convenio, es decir, que se atienden fuera, que no lo tengan considerado, no lo tengan planificado, el costo inclusive lo tiene que absorber ya sea los servicios estatales de salud, porque no hay como tal esa forma de que, ok, es un paciente que yo no lo tengo inscrito como que puede recibir servicios, entonces no, es el costo lo absorbe la institución donde se atiende al final. O sea, no, solamente los que están como cubiertos bajo un esquema que usualmente es subrogado con licitaciones y todo, entonces, y justo también lo de los sistemas de información, el IMSS tiene como algo maduro en donde se hace la referencia de primera a segundo nivel y a tercer nivel y los puede regresar, pero justo la Secretaría de Salud no los tiene tan maduros, inclusive en cada estado tiene su propio sistema de información para poder hacerlo de esa forma operativa. Muchas gracias, sí, gracias por la aclaración, Daniel. Pues, Sí, es bueno, un poco esa falta de coordinación, esa falta de integración. O sea, podemos ver, o sea, cómo esta falta de integración se hace más crítica o tiene implicaciones más críticas en un sistema que tiene diferentes subsistemas, ¿no? Entonces, el que sale perdiendo pues, es el paciente. sí, totalmente de acuerdo. Y creo que, bueno, muchas gracias por esta conversación tan ilustrativa y digo, espero que aquí, bueno, identifico algunos alumnos y alumnos de la maestrías que tenemos en la Escuela de Gobierno, entonces espero que los hayas inspirado para pensar, ¿no? ¿Qué se puede hacer en cuanto a investigación tenemos gente de econometría, entonces perdón, de economía aplicada, entonces con economía y salud y demás. Y No, pues bueno, yo encantado si puedo colaborar con ustedes puedo, cualquier duda que tengan o comentario, puse mis datos ahí al final de la presentación y por favor siéntanse en la libertad de contactarme y encantado de la vida. fantástico, David. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vemos pronto. Buenas noches. Muchas gracias no, por la invitación, Daniel. Saludos a todos, gracias por sus preguntas y por quedarse 15 minutos después de la presentación. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido.